pero muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta transmisión especial aquí a través de la 107.7 Radio Caperuza de Solís de Mataojo, en esta tarde lluviosa, despidiendo este mes de agosto, viernes 30 de agosto de 2024, con este temporal de Santa Rosa, como le llaman, pero bueno, al mal tiempo buena cara, se dice muchas veces, y tenemos en esta oportunidad la visita aquí en el estudio de la radio a Andrés Lima, intendente de Salto, fue también uno de los precandidatos en la elección interna pasada por el Frente Amplio, la fuerza del ENFA. También tenemos aquí a Viviana Fracci y a Ramón Ambrosio, locatario. Le damos la bienvenida a todos a la radio. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Me toca hablar a mí primero por ser locatario. Simplemente eso. Primero que nada, contarte que tenemos que agradecer la venida de nuestro líder de Andrés Lima por segunda vez, actual intendente de la ciudad de Salto y líder del ENFA, que justamente va a encabezar la lista del Senado por esa fuerza política, y nosotros representamos en el departamento de La Valleja la lista 319. En este momento nos acompaña también Sonia Vallarre, además de Viviana Fracci, y un poco contarte primero como preámbulo, que es lo que voy a hablar, es que la lista va a estar encabezada por ella. Hoy hicimos la difusión en la ciudad de Minas con un llamado conferencia de prensa en la Casa del Frente Amplio, en la Margarita Burgueño, y bueno, va a estar encabezada por Viviana Fracci, por quien le habla, Ramón Ambrosio, por Sonia Vallarre, por Marcelo Suárez, que también es un solicense, trabajador de la pesquera, por Adriana Fernández, por Miguel Bauer, por Estela Correa y por Mario Díaz, que es un colega tuyo de la Radio Badión de Minas. Eso vamos a hacer los integrantes. Y bueno, ahora simplemente lo que tienen que hablar son ellos, porque yo estoy acá en el pueblo siempre. Empezamos con Viviana, que propuesta como diputada, futura candidata a diputada, y después el doctor Andrés Lima, actual intendente de Salto. Bueno, buenas tardes. Agradecer, por supuesto, este espacio. Estamos muy contentos, a pesar del temporal y de todo, estar por acá. Ya veníamos con planes de hacer tortas fritas, así que sí. todo coordinó. Estamos contentos por haber lanzado nuestra lista. Lo hacemos desde una agrupación nueva, con gente nueva. También nos acompaña gente con mucha experiencia. Y lo que queremos es la diputación para aportar desde nuestro lugar. Queremos mejorar muchas cosas en La Valleja, en el tema salud, en el tema educación, en la seguridad. Así que aportar desde nuestro lado todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar. Porque tú sos nacida en Minas, ¿sos de Minas? Yo soy de Mariscala. Mariscala. Nací en Minas, sí, pero me crié en Mariscala. Y ahora sí, hace muchos años que estoy viviendo en Minas. Y así, ¿cómo está la situación para allá, para esa zona del departamento? Y en Minas, además de la falta de trabajo, nosotros queremos crear empleos genuinos y que no seamos rehenes de un partido político para tener un cargo. Eso nos parece importantísimo, una de las cosas que queremos hacer hincapié. Y que esos cargos después no sean pagos, por supuesto, por nuestros impuestos, no sean cubiertos así. Así que poder tener empleos genuinos para mejorar, y acompañado a eso va a mejorar, por supuesto, que la pobreza infantil y adolescente, va a mejorar todo, la salud, la delincuencia, así que eso es uno de los puntos muy importantes que queremos abordar de arranque. ¿Y qué fue lo que te atrajo, digamos, a la agrupación en este caso de Andrés Lima? En realidad su compromiso por el interior. Me sentí súper identificada cuando hablé con ellos por primera vez. Me contaron la forma de militar y dije, yo quiero estar en ese grupo. Salimos a caminar, escuchar a los vecinos, tomamos nota, de ahí nos proyectamos a futuro y hacemos propuestas en conjunto. Que eso me parece que es lo más importante, porque el problema de cada vecino es el más importante para él. Y escuchar a todos y en base a eso proyectarnos para mejorar. Bien. Andrés, bienvenido a la radio, bienvenido a Solís de Mataojo. Muy buenas tardes, gracias por la posibilidad de estar en el programa, en la radio.
con bastante agua, ¿no? Trajimos lluvia, un poco de agua. Agradecerte y bueno, en este caso hoy el motivo de la presencia en el departamento de La Valleja, la presentación de la lista 319, es el número que en el departamento de La Valleja nos identifica. Con el 319 se puede votar a Viviana Fracci como candidata a diputada y en mi caso votarme como candidato al Senado. Y por esa razón, bueno, estuvimos durante buena parte del día en la ciudad de Minas, hoy aquí en la ciudad de Mataojo, vuelvo en septiembre, vuelvo en octubre. Creo que es importante esto de no cortar el vínculo, no venir solamente en tiempo de elecciones, sino que seguir con la presencia en el departamento y en el interior, más allá de lo que es el proceso electoral. Y el compromiso es seguir viniendo después de las elecciones nacionales, después de mayo, porque la intención nuestra es que esto se extienda en el tiempo, que este espacio político pueda ir creciendo, sobre todo en el interior, y que pueda reflejar el sentir y ser la voz de muchos uruguayos y uruguayas que vivimos en el interior. ¿Cómo has visto en todas estas recorridas, en todo este tiempo de campaña, primero por las internas y bueno, ahora como seguiste de largo, como decís vos, cuáles son los principales problemas que están enfrentando los uruguayos en este momento? Mira, fundamentalmente en el interior nosotros hemos identificado 5 grandes cuestiones o problemáticas. Pueden haber más, pero las que más se reiteran tienen que ver con el trabajo, la necesidad de generar fuentes de trabajo. En nuestro país lo que ocurre es que si bien tenemos una ley de inversión, esa ley no hace diferencia o no establece algún tipo de incentivo por instalarte o establecerte en Salto, en La Valleja, en Tacuarembó. Por tanto, al no haber diferencias o al no haber un incentivo especial, ¿qué hace el empresario? ¿Qué hace el inversor, el capitalista que llega, el grupo económico que llega al Uruguay? Y se instalan todos en la zona metropolitana, Montevideo, Canelones, San José, Maldonado, y de ahí no salen. Por tanto hay que buscar cosas nuevas. Y una de las cuestiones que entendemos que son fundamentales y que tienen que ver con el interior es elaborar un plan nacional de industrialización para los próximos 5 años. Hay que fortalecer la industria en nuestro país. El interior tiene lo más importante, tenemos la materia prima. Y voy a poner un ejemplo que hoy lo mencioné en varias instancias, de las cosas que pasan y que entendemos no deberían seguir sucediendo. Acá al este del país y en el norte tenemos arroceras. Las arroceras, el año pasado, casi la mitad de la producción de arroz del Uruguay, de la arrocera fue al camión, del camión al puerto y del puerto a Europa. Algunos meses después, nosotros mismos comprábamos ese arroz en las góndolas de los supermercados, procesado, industrializado en el exterior. Bueno, ese tipo de cuestiones entendemos que debemos hacerlas nosotros. En la década de los 80 había 400.000 trabajadores uruguayos aportando al BPS o cotizando al BPS desde la industria. Hoy no llegamos a 100.000, 4 veces menos. La industria ha retrocedido y un país para poder crecer necesita industria. Nosotros tenemos lo más importante, que es la materia prima. Agreguémosle valor. Creo que eso es algo que podemos hacerlo y también venimos planteando, como sucede en el resto del mundo, de subsidiar la industria. El mundo subsidia la industria. Nosotros planteémonos esa discusión, discutámoslo como país. Creo que eso va a redundar en un beneficio o una rentabilidad mayor para el productor, para el trabajador, que en definitiva también se va a ver beneficiada las economías locales. Ese es un problema, el trabajo, y ahí tiramos una propuesta concreta que es la industria en el Uruguay. Segunda problemática que se repite en el país, la vivienda, ¿no? La necesidad de generar soluciones habitacionales, no solo para los sectores con menores ingresos, que ahí tenés o existen el PMB, Programa Mejoras Barriales, el Plan Juntos, tenemos ahora el Plan Avanzar, tenemos distintas propuestas, lo que antes era el PIAI. En el interior tenemos a MEVIR. Por otro lado, para los sectores
o para aquellas familias que tienen mayores ingresos, hay propuestas desde el Banco Hipotecario, desde la Agencia Nacional de Vivienda, desde el propio Ministerio, pero en el medio queda el sector más numeroso, queda el colectivo que en cuanto a cantidad es el de mayor número, que es la clase media, son los trabajadores. Y para ese sector lo que vemos que no hay tantas propuestas desde lo público, desde, en este caso, el Ministerio, para facilitar el acceso a la vivienda. Sobre todo si tomamos en cuenta que uno de los requisitos que se establecen es determinado ingreso que está muy por encima del salario mínimo nacional. Por tanto, el programa de gobierno del Frente Amplio incluye como objetivo para el próximo quinquenio duplicar el presupuesto del Ministerio de Vivienda. En ese duplicar el presupuesto entendemos que además de los planes que están vigentes hay que apostar por la vivienda de carácter social y pensar también en soluciones habitacionales para los trabajadores y la clase media. Una tercera problemática, la salud. Y ahí en materia de salud estamos planteando entre un conjunto de propuestas, quiero mencionar dos en particular. Una es fortalecer la atención en salud primaria. ¿A qué me refiero? Las policlínicas urbanas y las policlínicas rurales de todo el país. Que en esos lugares, en esas policlínicas, si la calidad del servicio es el adecuado, no solo que descongestionamos a los hospitales públicos y a los hospitales de ACE, sino que también la población va a sentir una cercanía mayor, la población va a sentir que hay una respuesta inmediata. Y cuando digo fortalecer las policlínicas urbanas y rurales, me refiero a garantizar la presencia de médicos, especialistas, enfermeros, remedios, ambulancia. Y la segunda propuesta vinculada con salud tiene que ver con una problemática que ha ido creciendo en los últimos tiempos, que es la salud mental. Ese es un gran problema que tenemos en el Uruguay. Recién el año pasado, en la rendición de cuentas, todos los legisladores votaron una partida de 20 millones de dólares con destino a la salud mental, a ejecutar este año. El inconveniente es que es un año electoral, por tanto no es sencillo, pero tenemos ese problema. Hoy día, los informes que tenemos es que más del 40% de la población del país en algún momento va a necesitar una atención en salud mental. Por tanto, eso da la magnitud del problema. Y para eso hay que generar recursos, habrá que hacerlo en el próximo presupuesto nacional, el año próximo. Hay que pensar en más psiquiatras, más psicólogos, para niños, para adolescentes, para jóvenes, pero no solamente en las policlínicas y en los hospitales, en las escuelas tiene que haber, en los liceos tiene que haber, en los CAIF tiene que haber, porque son, y sobre todo en la adolescencia, es el momento más crítico. Hoy tenemos cada vez más situaciones de depresión, hemos tenido lamentablemente que presenciar, y el Uruguay es uno de los países que encabeza en cuanto a los porcentajes o índices de suicidio en la región. Sí. A esto se le suma el aumento del consumo. Precisamos centros de rehabilitación que hoy no tenemos, por tanto salud mental es un eje fundamental. Una cuarta dificultad que también se plantea en estas recorridas por el país tiene que ver con la educación, sobre todo para evitar el permanente éxodo o sangría de jóvenes que se van a vivir, se van a estudiar a Montevideo, y muchos de ellos ya no retornan, ya no vuelven. Pasa en Solís, pasa en Minas, pasa en Salto, aunque tenemos nuestras universidades, pero hay carreras que solamente se imparten en la capital. Si además de aumentar el presupuesto en educación, como está previsto en el programa de gobierno del Frente Amplio, que dice que el presupuesto en la educación va a representar el 7% del Producto Bruto Interno, si tenemos más recursos, descentralicemos, más universidades de la República en el interior, más UTEC, una gran creación en su momento de José Mujica, que haya más UTU, no solo en las capitales departamentales, sino en las pequeñas localidades del interior y en los municipios que tiene el país. Tiene que haber más escuelas de tiempo completo, más liceos de tiempo extendido, institutos de formación docente, a ver, todo lo que sea educación, todo, escuelas agrarias, todo lo que implique, permita a los jóvenes del interior estudiar en el lugar donde viven, en el departamento donde viven, y que a su vez cuando se reciben, cuando tienen un oficio,
oficio que en su ciudad, en su departamento, tengan la posibilidad de trabajar. Por tanto, educación. Y el quinto, la seguridad. Y en materia de seguridad lo que estamos planteando básicamente es una gran mesa de diálogo nacional donde participen no solamente los partidos políticos, sino la comunidad organizada, porque es la única forma de poder confrontar o combatir el narcotráfico. Si nos encuentra divididos, marchamos. Si los uruguayos tenemos la capacidad de, aún teniendo diferencias, pero me imagino que entre el Frente Amplio y la coalición deberían haber 4, 5, 6, 7 propuestas en las que coincidimos para combatir el narcotráfico. Bueno, hagámoslo como país, generemos en ese sentido políticas de Estado, porque si no el narcotráfico va a seguir avanzando. Y una de las cuestiones que tenemos que buscar la manera de dejar sin efecto es una disposición que contiene la LUC, que establece que en Uruguay se pueden hacer transferencias de hasta $150.000 por día sin explicar el motivo, sin tener que brindar información. Eso favorece el lavado de dinero, eso favorece el narcotráfico. Es una especie de beneficio que no le encontramos sentido. Sí, tiene una explicación, para nosotros no está bien. Entonces, podemos ir pensando, naturalmente, también en otras propuestas vinculadas con la seguridad, sobre todo con las distintas etapas que tiene el delito, prevención del delito, que es lo fundamental, hay que prevenir el delito con distintas políticas públicas, la principal es generar trabajo, otra es la educación, la cultura popular, la práctica del deporte. Pero cuando no podemos prevenir y el delito ocurre, hay que reprimirlo. ¿Cómo reprimimos el delito? Fortaleciendo la policía. Más cargos de policía, cámaras de vigilancia, respaldo político, mejorar la infraestructura de los destacamentos y de los seccionales policiales, al mismo tiempo dotando a la policía de cierta tecnología, un vehículo, un móvil, una patrulla por seccional. Hay que mejorar el presupuesto del Poder Judicial. El presupuesto del Poder Judicial representa el 0.9 del PBI. Es muy poco. Por eso faltan tantos jueces. Faltan profesionales que puedan, esos equipos multidisciplinarios que son los que asesoran al juez, hoy prácticamente no existen. Hay dificultades locativas. Hay que mejorar el presupuesto de fiscalía. Pero también tenemos que pensar en la rehabilitación. Se intentó prevenir, no se pudo. El delito se cometió, se cometió. En ese sentido, hubo intervención de la policía, del Poder Judicial, hay una persona privada de libertad, hay que rehabilitarla. Y en ese rehabilitar, nosotros entendemos que hay que apostar por que esa persona, ese uruguayo que está privado de libertad, pueda estudiar mientras está privado de libertad, que aprenda un oficio y que trabaje. Y que de ese trabajo, la remuneración que recibe, que se denomina peculio, que una parte tenga como destino su familia y al resto, la otra mitad, que tenga como destino el propio sistema carcelario para generar recursos, para evitar lo que hoy sucede, que es el hacinamiento. Tenemos hacinamiento en las cárceles uruguayas, conviven primarios con reincidentes, la rehabilitación no está funcionando y lejos de rehabilitar, los centros carcelarios están actuando como escuelas de profesionalización del delito. Por tanto, trabajo, educación, salud, vivienda, seguridad, son los 5 temas que más se repiten. Hay otros, pero bueno, por lo menos para hacer una primera intervención y tratando de reducir al máximo, queríamos un poco plantear algunas de las cuestiones con las que nos hemos encontrado estos meses y que bueno, pretendemos desde el Parlamento Nacional, desde el Senado de la República, desde ese lugar, estar cerca del presidente de la República, Yamandu Orsi, estar cerca de los ministros, llevar las inquietudes del interior, pero no solo llevarlas, traer soluciones. Y algo que le he dicho en otros lugares, por supuesto que quiero ser senador, uno de los 31 senadores que tiene o que va a tener el Uruguay a partir del 1 de marzo del año próximo, pero un senador que no va a vivir en Montevideo, porque no pienso mudarme a Montevideo si me toca ser senador, porque sería borrar con el codo lo que he dicho, lo que he escrito, porque sería contradecir todo lo que uno o lo que he planteado durante todo este tiempo. Seguiré viviendo en el interior, mi familia está instalada en el interior,
habrá que ir a las sesiones del Parlamento, por supuesto, habrá que reunirse con los ministros y con el presidente las veces que sea necesaria, pero seguir teniendo esa impronta, no perder esa característica de ser del interior, porque en definitiva es lo que nos lleva o nos motiva a estar en la actividad política y a tratar de generar este espacio político. Por tanto, bueno, también hacer esa precisión de que si se llega al Senado, no por esa razón voy a hacer lo que hace la mayoría, por no decir todo, de ir a vivirse a la capital del Uruguay. Yo te quería hacer algunas preguntitas así un poco puntuales. El tema de la seguridad social es un tema que está en este momento en el tapete también, la opinión pública. El Montes primero, luego se adhiere por la fuerza que tiene, lógicamente, para convocar el PIC-CNT. Se juntaron la firma necesaria para este plebiscito de la reforma de la seguridad social. Andrés Lima, ¿vota sí o cuál es la opinión con respecto a esto? El Frente Amplio dejó en libertad de acción, por tanto cada uno es libre de tomar su decisión. En mi caso, voy a acompañar el plebiscito, es decir que el 27 de octubre, además de votar a Yamandulla Carolina como presidente y vicepresidenta, voy a incluir en el sobre de votación la papeleta del sí del plebiscito. Sé y somos conscientes de que dentro del ENFA, dentro de la 319, seguramente hay quienes van a votar, hay quienes no, pero bueno, el Frente Amplio tiene esa capacidad, quedó demostrada en la interna. En la interna pasó lo mismo, libertad de acción, cada uno tomó su camino y lejos de ser una dificultad, al contrario, fue la mejor elección interna del Frente Amplio. Superamos los 400.000 votos. El Frente Amplio votó 100.000 votos más que el Partido Nacional. Entonces, respetando la decisión de cada uno, en mi caso, voy a estar votando y acompañando al plebiscito. Tú hablabas también de la seguridad, que es un tema muy complicado, muy amplio, que también el Frente Amplio, bueno, se dice que el Frente Amplio perdió la elección por ese tema, ¿no? Un tema, la seguridad, que en este gobierno tampoco ha sabido manejarlo de la mejor manera. Algunos indicadores, digamos que pueden estar mejor, pero los homicidios, por ejemplo, están en un momento muy, muy candente. Y por ahí salía la propuesta del líder de Cabildo Abierto, Manini, que quería proponía declarar la emergencia en tema de seguridad. ¿Cuál es la opinión tuya con respecto a eso? Yo creo que Manini se olvida que es gobierno. Manini no es oposición, es parte del gobierno. Y yo creo que Manini está siendo preso de cosas que dijo y de alguna manera hoy no sabe cómo salir de compromisos que asumió. Se termina el recreo. Esa frase de Manini que la planteó hace ya unos cuantos años, en realidad tú mismo lo has dicho, el gobierno, el actual gobierno tiene enormes dificultades, el Frente también lo tuvo. Por eso estamos planteando una mesa de diálogo nacional. Pero me parece que pierde credibilidad Manini con este tipo de planteos, porque ni siquiera se lo lleva al resto de la coalición. Entonces, ¿dónde está parado Manini? ¿Es coalición? ¿No es coalición? A esta altura, la sensación que tengo es que Manini está en la coalición por los cargos. Porque cuando la calle Pou cesó o le pidió la renuncia a la ministra Irene Moreira por todo lo que ya sabemos, en aquel momento Manini amagó, jugó para la tribuna de que se iba, pero no se fue. ¿Por qué no se va Manini de la coalición, supuestamente teniendo todas esas diferencias? La conclusión que uno saca es la siguiente: tiene 56 cargos en este gobierno. Por tanto, esos 56 cargos no los quiere perder. Entonces, cuando alguien prioriza cargos por sobre ideas, cuando alguien plantea una cosa un día y plantea otra algún tiempo después, y cuando queda preso de sus palabras, yo creo que un poco eso explica lo que están diciendo las encuestas, de que Cabildo va cayendo, de que cada vez son menos los uruguayos que están acompañando a Cabildo, un poco porque pierde credibilidad. Entonces, bueno, yo considero de que Manini plantee eso ahora, a 60 días de las elecciones, cuando fue gobierno nacional, fue parte del gobierno, es parte del gobierno hace 4 años y medio, me parece que no es creíble. En cuanto también una cosa que rompe los ojos y que hasta un comunicador muy conocido hizo un video casero, pero que tuvo una viralización, digamos, sobre la gente en situación de calle, que indignaba,
todo lo que estaba pasando, él no lo quería politizar, o que lógicamente que tiene una pata política, porque todo pasa por la política. Y a raíz de eso, a los pocos días vimos que se había aprobado la ley de internación compulsiva o algo así. ¿Cuál es la opinión tuya? ¿Realmente es una medida que soluciona, o es una forma de taparlo para que eso no se vea tanta gente en la calle? Sí, yo estoy convencido de que es una medida populista. Es para tratar de que en estos últimos días, en estos 60 días, tratar de que no se vea que hay muchos uruguayos en situación de calle. Y explico por qué. Y lo puedo decir con conocimiento, porque en cada departamento funciona el Comité Departamental de Emergencia. Y el intendente, en mi caso soy intendente, es el presidente del Comité de Emergencia. ¿Cuál es la dificultad con la que nos hemos encontrado? Primero, esta medida que tomó el gobierno tiene algunos requisitos. Por ejemplo, para disponer la internación compulsiva de una persona en situación de calle, se necesita un informe de 2 médicos. Uno de los 2 médicos tiene que ser un psiquiatra. Pero no hay psiquiatra, no encontramos un psiquiatra. Los hospitales están con una demanda muy grande de psiquiatras y no los tienen. Por tanto, no estamos encontrando psiquiatras, pero no le pasa solo al CQE de Salto, está pasando en todo el país. No hay psiquiatras en cantidad suficiente como para poder implementar la medida y hacer ese informe para poder disponer la internación compulsiva. Segunda dificultad, aparece un psiquiatra. Encontramos, buscamos y aparece un psiquiatra. Firma ese informe. ¿A dónde se deriva la persona? No hay centros de rehabilitación. No hay un lugar donde puedan ser derivados para hacer el seguimiento que plantea esta medida. No hay un lugar donde puedan ser internados para ser rehabilitados. ¿Qué está pasando en los hechos? Se los deriva al hospital, permanecen 2, 3, 4 días en el hospital, se les da de alta, y quienes estaban en situación de calle vuelven a estar en situación de calle 3 o 4 días después de haber salido del hospital. Entonces, esas son las dificultades que estamos encontrando. Lo que vemos es que cuando el Frente entrega al gobierno en 2019, había 1000 uruguayos en situación de calle. Eran muchos, pero eran 1000. El Frente había mejorado en parte esa problemática. Hoy tenemos más de 7000 uruguayos en situación de calle. Se multiplicó por 7. Entonces, esta solución que plantea el gobierno no es ninguna solución, es inviable, presenta muchas dificultades. Los propios psiquiatras organizados, tienen un nombre, ahora en el momento no recuerdo, pero algo así como la Asociación de Psiquiatras del Uruguay, también se ha expresado en contra de esta medida, que en realidad uno tiene la sensación de lo que el gobierno quiere es tapar que hay pobre, esconder que hay indigentes, que nadie vea que aumentó el número de uruguayos en situación de calle. Lo vemos muy difícil, porque si bien la medida tiene pocos días de implementación, en estos pocos días y con estas olas de frío y con esta lluvia, hemos tratado de dar cumplimiento con esta medida, nos hemos encontrado con todas estas dificultades. He llamado a otros intendentes del país para ver cómo lo han solucionado y tienen la misma dificultad que tenemos nosotros. Y la última de mi parte es el tema de los allanamientos nocturnos, por ejemplo. ¿Ustedes cuál es la opinión? El Frente va a resolver el día lunes. A diferencia del plebiscito de la Seguridad Social, donde se dejó en libertad de acción sobre allanamientos nocturnos, el Frente se pronuncia el próximo lunes, va a redactar un comunicado con la argumentación, con los motivos, o sea que sobre ese tema el Frente va a tener una postura única, y bueno, capaz que en la próxima visita discutimos sobre ese tema o intercambiamos nuestra visión, pero sobre ese tema sí hay postura única del Frente. Bueno, no sé si quieren agregar alguna cosita más o dirigirse a la localidad, que en un ratito van a tener un acto, ¿verdad? ¿Se van a reunir? Voy a invitarlo para el comité del Frente Amplio, donde vamos a estar dentro de una hora aproximado, con la presencia de Andrés Lima, bueno, y los compañeros de la lista 319 y los compañeros Frente Amplista de Solís de Mataojo, invitarlos que vayan hasta ahí, que para compartir una torta frita o compartir una charla con el futuro candidato a senador. Buenísimo, los despido entonces y que pasen bien, será hasta un próximo programa o quizás una próxima oportunidad que puedan estar por acá. Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos. Que pasen bien.